está bien. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Otro oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones. Un oficio del señor subsecretario del Trabajo, mediante el cual acusa recibo del oficio de la Comisión sobre situación laboral de los funcionarios del Servicio Local de Educación Pública de Huasco, comunicando al respecto que dicho requerimiento ha sido derivado a la Dirección del Trabajo, servicio con competencia directa, para que analice el requerimiento y haga llegar un informe a fin de dar respuesta a la brevedad. Y por último, señor presidente, un correo electrónico de la señora Paula Vera, secretaria técnica del Consejo Consultivo Previsional, a través del cual y por especial encargo de la señora Alejandra Kraus, remite informe de opinión técnica del Consejo en el cual se analiza el funcionamiento e implementación de la pensión garantizada universal desde su vigencia. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidente. Saludarlo a todos. Entendí que se acaba la suma urgencia. ¿No? ¿Se hace presente de nuevo? Porque, mire, tengo un problema. Bueno, te había entendido mal, porque me alcancé a alegrar un segundo. Porque ahí tenemos algunos pendientes, que usted quedó, ¿se acuerda? Con la ley Karim, y que habíamos quedado de tramitarlo lo antes posible. Entonces, vuelvo a poner el tema sobre la mesa. Está bien, vamos a hacer una cuarta sesión semanal para ver eso. Sí. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. Vamos a la orden del día. No hay varios, porque acordamos que solo había varios en la sesión ordinaria de los martes. ¿Se acordó con su voto? Con su voto. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierra comillas, correspondiente al boletín 15480-13, calificado con urgencia suma, y reciben en audiencia las siguientes personas, que ya veo que están conectadas y conectados: la señora Paula Benavides Salazar, economista, consultora en política social y consejera en el Consejo Fiscal Autónomo, directora de Espacio Público. La verdad que muy bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Al señor András Utov, economista del Consejo Consultivo Previsional, también muy bienvenido, gracias por estar acá. Y al señor Joseph Ramos, economista, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, también bienvenido, muchas gracias por estar acá. En esta sesión nos acompaña, como ya ha sido habitual, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. ¿Cómo tenemos pensadas las exposiciones? Les cuento a nuestros invitados. Nosotros estamos en una primera ronda de invitaciones que es para hablar del proyecto en general, más allá que cada uno pueda poner el énfasis que considere necesario en algo en particular. Por economía legislativa, lo estamos haciendo, y les pedimos comprensión en ello, son exposiciones más bien cortas, a los 15 minutos yo les aviso para que vayan redondeando. Y después vienen las distintas preguntas. Vamos a hacer las tres seguidas y después las preguntas y comentarios en general de parte de los parlamentarios. Después de votar en general, vamos a tener un análisis temático por áreas, por ejemplo el 6%, la separación de la industria, la PGU, el autopréstamo, en fin, hay 5 o 6 áreas donde nuevamente vamos a hacer invitaciones para poder hablar específicamente de esos temas. Entonces, contarles que ese es un poco el formato. Esta, como ustedes conocen, es una reforma muy amplia que abarca muchos temas, y nos interesa entonces conocer sus opiniones y reflexiones al respecto. Le damos también la bienvenida a la señora ministra del Trabajo, señora Janet Jara, que se integra a la sesión.
Entonces partimos con la exposición de la señora Paula Benavides Salazar. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Tiene la palabra, le aviso a los 15 minutos. Diputadas y diputados de la comisión y a las autoridades presentes, a la señora ministra, al subsecretario. Un segundo, señora Benavides, es que el señor Andrés levantó su presentación y vamos a partir por usted. Entonces, Perfecto. si la puede bajar. Si la puede. ¿La que está en pantalla es la suya, señora Benavides? Es la de Andrés, entiendo. Ahora parece que Ahora puedo sí. compartir. Ahora vamos. A ver. ¿Ahí sí? Sí, un segundo. Ahí. ¿Se ve bien? Perfecto. Gracias, Adelante. presidente. Muchas Muchas gracias, gracias. presidente. Bueno, esta presentación la tengo estructurada en 3 bloques. Primero quisiera resaltar elementos positivos que me parece muy sustantivos de este proyecto que ustedes están estudiando. Luego quiero abordar algunos grandes ejes de aspectos de mejora que podrían observarse en el proyecto. Voy a cerrar con algunas breves reflexiones finales. Respecto de los elementos positivos, quiero partir destacando que este es un proyecto que está estructurado, en mi opinión, a partir de muchos puntos de encuentro que fueron decantándose en los debates de los últimos gobiernos. Si recordamos los proyectos del 2017, luego el proyecto del 2018, y qué elementos en común podemos observar que están también presentes en el actual proyecto, es el fortalecimiento de la protección frente a la pobreza en la vejez, a través de la PGU, originalmente a través de la pensión básica solidaria, el aumento de la cotización también, que partió discutiéndose respecto a un 5% en 2017, luego se aumentó a 6%. En todos estos proyectos, también en el actual, se terminó creando un fondo colectivo con solidaridad y con medidas de equidad de género, y también en todos los proyectos que se han discutido en estas últimas 2 experiencias y la actual, existe la creación de organismos públicos, en algunos casos a cargo del nuevo esquema. Creo que es importante valorar desde esta perspectiva la iniciativa porque recoge puntos de encuentro que podrían facilitar el debate. Lo segundo que quisiera mencionar es que, en mi opinión, los ejes centrales de este proyecto apuntan correctamente a los desafíos que tiene nuestro sistema de pensiones, a aumentar las pensiones, a hacerse cargo de los desafíos de legitimidad. Están en línea con la experiencia comparada y también con otros diseños parecidos que ya tenemos en Chile, como es el caso del seguro cesantía, que tiene cuentas individuales, que tiene un fondo de cesantía solidario y tiene también una administración centralizada. Y quiero destacar particularmente 3 aspectos que me parecen muy valiosos de la iniciativa. Por un lado está la creación del pilar contributivo mixto, donde se mantiene la capitalización individual del 10%, pasando a 10,5%, y se suma un componente, ¿verdad?, de ahorro colectivo solidario con el 6%. ¿Por qué creo que esto es importante y valioso? Porque fortalece el pilar contributivo con mayor ahorro previsional, pero también aprovechando las complementariedades que existen entre el ahorro individual y el ahorro colectivo, que responden distinto a los diferentes riesgos que enfrentan los sistemas de pensiones y también actúan distinto para lograr los diferentes objetivos que tienen los sistemas de pensiones. Y esto nos ayuda a tener un sistema más resiliente frente a los riesgos. Este esquema mixto también incorpora elementos de redistribución y de compartición de riesgos en los beneficios, que son importantes porque nos ayudan a hacer más previsibles los beneficios. Se cubren las lagunas previsionales producidas por cesantía y por otro lado, ¿verdad?, se permite mayor seguridad de ingresos en la vejez. Entonces, para cerrar esta mirada del esquema mixto, creo que también es una oportunidad para tener un sistema que sea más estable frente a los ciclos electorales. Ante distintas posiciones que existen, ¿no?, un gran acuerdo en torno a un sistema mixto creo que nos puede ayudar a tener un sistema que no esté cambiando según cambien las mayorías circunstanciales. El segundo elemento que quiero destacar de la iniciativa es la perspectiva de equidad de género. Es un proyecto que avanza en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y esto está en línea con la experiencia internacional
si miramos las prestaciones por maternidad que se crean, en varios países OCDE se ofrecen créditos o reconocimientos de cotizaciones que van más allá de las licencias de maternidad y que son para proteger periodos de ausencia del mercado laboral destinado al cuidado de los niños y niñas. Hay beneficios de este tipo, por ejemplo, en Alemania. Lo mismo las prestaciones por cuidados, los créditos y este reconocimiento de cotizaciones para cuidadores de familiares que tienen adultos con discapacidad o con dependencia son una práctica que cada vez es más extendida en países OCDE, por ejemplo en Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Alemania, Italia y otros encontramos medidas de esta naturaleza. Y por último, respecto de la compensación por el diferencial de expectativas de vida, también mencionar que esto nos pone en línea con la experiencia comparada, ¿verdad? Al compensar esto, de hecho, las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo ni siquiera están permitidas en los países de la Unión Europea. El tercer elemento que quiero destacar como sustantivo y relevante es la separación de funciones, ¿verdad? De la gestión de inversiones respecto de las funciones de soporte, donde se centralizan estas últimas. En la evidencia internacional también encontramos que esta es una buena alternativa, por ejemplo, en las experiencias de Suecia, en el Premium Pension o en Reino Unido, en el esquema NEST. Y aquí apunta para mí la separación de funciones a tener un sistema de capitalización individual que funcione mejor, que tenga menores costos de administración para los afiliados, márgenes que sean más razonables que los que hay hoy, y también facilita orientar las inversiones a largo plazo de la mano también de las comisiones descontadas sobre saldo. Y por último, para cerrar esta primera parte, creo que es un diseño que además busca tener resguardos, lo que es positivo, con mecanismos automáticos de ajuste, gobernanzas aisladas de ciclos políticos. Entonces, en términos generales, me parece que es una iniciativa positiva y que apunta correctamente a los desafíos que tiene el sistema de pensiones. Dicho eso, respecto de los espacios de mejora, quisiera mencionar 8 áreas donde observo que hay algunos elementos que podrían profundizarse, mejorarse o revisarse. Primero, creo que es relevante y nos ayudaría a nuestra discusión tener objetivos claros y cuantificables. Y aquí surgen las preguntas, ¿no?, que han estado en nuestro debate: ¿cómo medimos la suficiencia? ¿Cuál es el nivel de los indicadores al que estamos logrando nuestros objetivos? Tenemos que tener consensos al respecto y anclar así nos ayudaría nuestra discusión respecto de objetivos que hayamos acordado, ¿verdad? Respecto de los montos mínimos absolutos, hoy día la PGU, recordemos, está en 193.000, la línea de pobreza al mes de noviembre del 2022 estaba en 217.000 casi, y también acordar tasas de reemplazo esperadas, no como una promesa definida, pero sí qué es lo que esperamos con la reforma y hacerlo por quintiles de ingresos. ¿Por qué? Porque la protección frente a la pobreza va a dejar a muchos trabajadores de bajos ingresos con tasas de reemplazo sobre 100%, y esto es natural que pase. De hecho, hay un estudio de la Comisión Bravo que se encargó en 2015 que mostraba que 23 de los 34 países OCDE, en 23 de los 34 países OCDE, los trabajadores que ganaban una cuarta parte del salario promedio, es decir, en la parte baja de la distribución, tenían tasas de reemplazo de 100 o más por ciento. Junto con tener esta discusión de estos objetivos de tasa de reemplazo, hay que mirar la evolución proyectada de estas tasas, qué esperamos que va a ocurrir con las tasas de reemplazo para las próximas generaciones, con la reforma, y definir cuánto toleramos un riesgo al respecto. Es decir, cuál es la probabilidad de lograrlas, cuál es la previsibilidad, y de ahí también va a surgir la importancia del rol de la solidaridad, porque justamente es lo que ayuda a disminuir los riesgos y que sea más probable lograr los objetivos. Esta primera discusión creo que nos ayudaría a dar racionalidad a toda nuestra discusión de reforma, también a las discusiones respecto de cómo equilibramos las fuentes de financiamiento, por ejemplo, los aumentos de PGU, por otro lado, con la lógica del 6%, y debatir cuál es la magnitud, por ejemplo, de la solidaridad intergeneracional versus la intrageneracional dentro del 6%. Además, nos ayudaría a tener un marco luego para evaluar los resultados. Ese es el primer punto con el que quería partir. El segundo que quiero relevar son elementos de la institucionalidad, y aquí voy a abordar 3 aspectos. Primero, el APA, el Administrador Previsional Autónomo, que como sabemos es un servicio público descentralizado que está a cargo de administrar el sistema mixto de pensiones y que se crea a partir del IPS, sumándole actividades que hoy no realiza. En general son todas actividades nuevas, y lo dota de un consejo de 5 miembros.
quiero señalar que, en mi opinión, el IPS es una institución muy valiosa y destacada que tenemos en Chile, pero que hoy día se centra más esencialmente en beneficios no contributivos, por lo que un proceso de adaptación podría ser complejo, ¿verdad? Incluir, de hecho, negociaciones gremiales, que no es que esté mal, pero que puede, digamos, dificultar los tiempos de implementación. De hecho, según el informe financiero, al año 2030 se incorporarían más de 1.700 funcionarios al APA, lo que implicaría una institución de gran envergadura. Recordemos que actualmente tiene una dotación del orden de 2.500 funcionarios y esto supone desafíos importantes de gestión. Entonces, algunos aspectos que creo que hay que revisar respecto del APA es la factibilidad de crearlo como un organismo nuevo, en realidad, y con amplias posibilidades de subcontratación respecto al propio IPS podría ser. Reevaluar también la procedencia de que tenga un gobierno corporativo colegiado. En Chile, en general, no tenemos servicios en el rol ejecutor, netamente ejecutor. Estas son funciones de servicio, de soporte, que tengan, que estén a cargo de consejos. Y esto puede generar un alto riesgo de inacción operativa desde mi punto de vista. Y por último, la gradualidad del APA me parece que podría ser insuficiente. De hecho, recordemos que al tercer mes de publicada la ley, ya tiene que estar contratando servicios de recaudación. Creo que son plazos que podrían no dar tiempo ni siquiera a la reglamentación necesaria. En el ámbito de la institucionalidad, quiero relevar también el rol de la Superintendencia de Pensiones. Si miramos hacia atrás, desde la crisis subprime, se gatilló una revisión global en el mundo de los modelos de supervisión en ámbitos que tienen relevancia financiera. Esto derivó en Chile en la creación de la CMF. Y en el ámbito de pensiones hemos tenido avances importantes. En el 2008 se creó la Superintendencia de Pensiones unificando la regulación, luego se implementó la supervisión basada en riesgo en 2016, entre otros avances. Pero los desafíos hoy día son mucho más grandes en el contexto, por ejemplo, de los masivos retiros que hemos tenido y sobre todo ante la creación de un sistema que va a tener nuevos componentes, nuevos actores participando. Creo que sería valioso que la superintendencia pudiera fortalecerse con una dirección colegiada, como es el estilo de la CMF, en lugar de una unipersonal como tiene actualmente y de exclusiva confianza. También con mecanismos de nombramiento que mantengan su perfil técnico como es hoy, pero que estén desacoplados del ciclo electoral, con ratificación de otros poderes del Estado, regulando también las causales de remoción y generando instancias de coordinación con otros reguladores como la CMF. Y para cerrar, la mirada institucional, creo que es muy importante el monitoreo del sistema. Llevamos casi 40 años sin lograr modificar nuestro sistema, nos toma tiempo, ¿verdad?, hacerlo. Hay países que tienen consejos de alto nivel con autonomía y equipos técnicos, por ejemplo, el Consejo de Orientación para las Jubilaciones en Francia, que son buenos modelos para ir monitoreando en forma mucho más permanente qué está pasando con nuestro sistema de pensiones, cómo se logra o no la suficiencia de las prestaciones, su sostenibilidad y para alertar oportunamente la necesidad de reformas. Un consejo de este tipo debiera monitorear, por ejemplo, objetivos de tasa de reemplazo para distintos grupos de afiliados, alertar de la sostenibilidad, la suficiencia, las brechas de equidad de género, entre otros aspectos. Me parece que esta es otra dimensión de la institucionalidad que es relevante que pudiera profundizarse. El tercer elemento que quiero mencionar es la etapa de desacumulación. Esto se refiere al momento en que ya nos jubilamos. Y aquí el proyecto separa los beneficios del ahorro colectivo por un lado y la capitalización individual por otro, y elimina el retiro programado, manteniendo como única opción las rentas vitalicias. Pero para todas las personas que tengan un saldo insuficiente para financiar una renta vitalicia de al menos 3 UF, lo que ocurre es que van a recibir ese saldo en 5 años hasta agotarlo. Si miramos los datos, ¿qué es lo que va a ocurrir en la práctica? Entre julio del 2021 y junio del 2022, 64% de los pensionados no pudo contratar una renta vitalicia. Esto actualmente, hoy día justamente el requisito es de 3 UF a partir de febrero del 2022 para poder optar a contratar rentas vitalicias y por lo tanto se les asignó un retiro programado por defecto. Entonces, pocos pensionados quedan actualmente por sobre estas 3 UF y por lo tanto son pocos los que podrían acceder a estas rentas vitalicias y en realidad la mayoría quedaría
simplemente con la opción de este retiro de 3 UF. Todo esto es la parte de capitalización individual del 10%. Y quienes podrían acceder a las rentas vitalicias, ¿verdad? Que como les decía, en estos datos del último año es solo un 36%, en su mayoría son hombres que tienen pensiones más altas, ¿no? Un 71% de ellos son hombres, es decir, son muy pocas las mujeres que quedarían ahí. Y mayoritariamente vemos también, acá hay un gráfico que muestra justamente qué es lo que pasó con los pensionados de ese periodo, a partir de datos de la superintendencia. Ahí está el 64% que no cumplió este piso de las 3 UF, por lo tanto fue asignado al retiro programado, y un 26% elige además retiro programado y 6% elige rentas vitalicias, 4% renta temporal con renta vitalicia diferida. ¿Por qué ocurre esto? Por lo bajas que son nuestras pensiones, ¿no? La mediana de la pensión autofinanciada, como sabemos, en ese periodo fue de 51.000 pesos para las mujeres, bastante por debajo de 3 UF, que son más o menos 104.000 pesos, y fue de 148.000 pesos para los hombres. Entonces, en la práctica, para la mayoría de las mujeres, en el 10%, por supuesto van a seguir teniendo la PGU, los beneficios del 6%, solo van a quedar en el 10% sin modalidad de pensión, únicamente con una opción de retirar sus saldos en 5 años. Esto no va en la lógica de seguridad social y tampoco del esfuerzo de aumentar el ahorro previsional. Creo que para la etapa pasiva debieran evaluarse otras opciones. En primer lugar, armonizar los recursos del 10% con los del 6%, ¿verdad? De modo que sumando los distintos ahorros para pensión se puedan acceder a mejores alternativas en la etapa retiro. Una sola pensión, digamos. Estamos a los 15 minutos. Perfecto. Con 5 más llegamos a los 20 y ahí cerramos para que alcancen Perfecto. también los demás expositores. Gracias. Gracias, presidente. Y quiero decir que la renta vitalicia es costosa en un contexto de baja de interés porque da muchas garantías. El retiro programado tiene problemas, no protege el riesgo de longevidad ni de inversión, ¿verdad? Pero peor es terminar en un escenario de retirar los recursos en 5 años. Y aquí en el contexto internacional se están desarrollando otros productos como rentas vitalicias variables, retiros programados colectivos que protegen del riesgo de longevidad, que es lo que buscamos, pero a menores costos y que son también compatibles con un mercado de rentas vitalicias. Son productos que mezclan elementos del retiro programado y la renta vitalicia. Esta lámina la voy a pasar muy rápido, pero aquí dejo una simulación de productos de este tipo que fue hecha para Chile en una publicación reciente del 2022, y mencionarles también que el último capítulo, el último Pensions Outlook de la OCDE que se publicó a inicios de diciembre, dedica un capítulo completo a este tipo de productos, muestra experiencias de otros países, también los desafíos de implementación. Entonces creo que aquí hay que innovar y esquemas híbridos pueden ser una mejor solución. Quiero hacer una breve mención respecto a los autopréstamos. En la experiencia comparada hay esquemas, hay sistemas que tienen elementos de liquidez en su diseño, pero en general en los pilares voluntarios. Menciono ahí el KiwiSaver, los planes 401k en Estados Unidos. Y cuando se permite alguna liquidez en los pilares obligatorios, en general es acotada a casos de extrema necesidad, por ejemplo Australia o México. Entonces creo que es importante que consideremos los efectos sustantivos que han tenido los retiros que hemos autorizado, tanto económicos como en pensiones, y ojalá las prioridades como país pudiéramos centrarlas en mejorar las pensiones más que en los autopréstamos del pilar obligatorio sin mayores condiciones. Respecto de las prestaciones del Seguro Social, solo mencionar, ¿verdad?, que el Consejo del IPA fija la rentabilidad de las cuentas, y aquí es de la mayor relevancia que hayan reglas precisas para establecerlo. Hay alineamientos en el proyecto, pero esto podría perfeccionarse. Y también fortalecer la automaticidad de las reglas de ajuste de sus beneficios. Un sexto elemento importante son los trabajadores independientes. Sería relevante analizar, fortalecer su cobertura incorporándolos al 6%, con toda la gradualidad que esto requiera, y por otro lado, avanzar paulatinamente en la cobertura de otros trabajadores independientes que hoy día solo cotizan en forma voluntaria. En cuanto a la edad legal de jubilación, creo que en el marco de un gran acuerdo en materia de pensiones sería valioso poder incorporar esta discusión, pero particularmente para el retiro, y dar una señal de los jóvenes y quienes están entrando al mercado laboral ante el acelerado envejecimiento que tenemos. Es un ajuste que es necesario empezar a dar señales. Y para cerrar como los puntos de mejora respecto de la implementación, hay que tener en cuenta que es una reforma compleja, que supone desafíos relevantes. Es importante reforzar equipos para ello.
y establecer espacios de diálogo y acompañamiento transversal. Hay que dar certeza, ¿verdad? Y construir con legitimidad las nuevas instituciones. Algunos elementos de la transición a la luz de aspectos operacionales podrían requerir revisarse, por ejemplo, cómo se diseña la transición de multifondos a fondos generacionales, entre otros. Y sobre todo las gradualidades de implementación yo sugeriría que se revisaran con el objeto de minimizar riesgos ante cambios que son de gran envergadura, especialmente respecto de la institucionalidad y la reorganización industrial. Algunos temas que siento importante mencionar que no debieran bloquear nuestra discusión: la heredabilidad. No es un objetivo del sistema de pensiones. Si estamos dejando mucha herencia, estamos dejando malas pensiones, ¿verdad? Tampoco es necesario prohibirla, ¿verdad? Pero no puede desviarnos de las conversaciones de fondo de cuánto y cómo podemos mejorar las pensiones. Y las percepciones ciudadanas que tenemos en esta materia deben ser un complemento a la evidencia técnica, a la deliberación que ustedes están teniendo de política pública en base a los objetivos de un sistema, pero no sustituirla. Lo mismo respecto a la libertad de elección, no es bueno sobrevalorarla en pensiones y soslayar evidencia teórica que hay al respecto, que sugiere espacios acotados, y también evidencia práctica que tenemos en nuestro propio país, ¿no? Demasiada elección puede aumentar costos y disminuir el bienestar. Y cierro con esto. Me parece, como iniciaba la presentación, que hay diversos aspectos de consenso desde donde partir nuestro debate en pensiones que se han alcanzado en proyectos anteriores de reforma, y que ese punto de partida nos debiera llevar a un debate constructivo, donde no todo es malo en un proyecto, ¿verdad? Se pueden valorar muchas cosas, tampoco todo es perfecto, se pueden generar ámbitos de mejora, y con prioridad política y bases técnicas sería posible construir buenos acuerdos para esta reforma. Creo también relevante mencionar que no me parece viable estar discutiendo una reforma de pensiones y a la vez retiros de fondos. Entonces, en abril del próximo año, creo que hay que tomar una decisión con responsabilidad. O se dedican los esfuerzos, ¿verdad?, a construir un mejor sistema de pensiones, o apostamos más al corto plazo, ¿verdad?, y afectamos a varias generaciones. Y aquí yo creo que en esa decisión es importante tener presente que mientras más se demore esta reforma estructural al sistema de pensiones, más se seguirá debilitando, y también mayor la pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestro sistema político, que espera respuestas en esta materia. Entonces, dejo como pregunta al final, la que yo me hago es: ¿por qué no podemos alcanzar un acuerdo equilibrado pronto, ¿verdad? Uno que dé estabilidad a nuestro sistema de pensiones frente a los ciclos electorales. Y respecto de la respuesta, yo al menos me mantengo optimista de que va a ser posible lograrlo y que van a estar las voluntades para construirlo. Gracias por el espacio, presidente. Muchas gracias a la señora Paula Benavides, directora de Espacio Público, economista y consejera en el Consejo Fiscal Autónomo. Gracias por su exposición. Vamos a escuchar ahora al señor András Utov, economista también, integrante del Consejo Consultivo Previsional. No sé si podemos levantar su propuesta, tiene que bajar la suya. Señora Benavides, tiene que bajar la suya para poder subirla de... Aquí la bajaron, aquí la bajaron. Entonces, ahora, señor Utov, muy bienvenido. Está muteado, eso sí, así que no lo escuchamos. Todavía está muteado. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Compartir pantalla. Sí, sí, perfecto, puede hacerlo. ¿Se ve ahí? Todavía no. Ahí sí. Le aviso los 15 minutos igual que a la señora Benavides. Sí, muchas gracias. A ver, Muchas gracias. Adelante. Si lo puede poner en modo presentación para verlo más grande. Eso, perfecto. Ahí está. Señor Gracias. presidente, antes que nada agradecerle a usted y a través de usted a las diputadas y diputados, y también a las autoridades, la ministra Janet Jara y el subsecretario Cristian Larraín, con quien tuve la suerte de poder colaborar en los inicios de esta reforma. Yo quisiera enfocarme en una perspectiva diferente a la que hizo mi colega Paula, tratando de colocar el debate de la actual propuesta en el marco normativo de la seguridad social, los desafíos que tiene el sistema previsional chileno, la experiencia de las reformas anteriores y cómo la propuesta actual, a mi juicio, resuelve los problemas principales que tiene el sistema actual chileno, y de ahí sacar algunas conclusiones.
Parto por el marco normativo y no quiero ir a la revisión de todos los principios de la seguridad social, pero sí en la esencia decir que conforme a ellos debemos promover lo que se llama el acceso universal a pensiones dignas en forma asequible, donde por universal debe entenderse que comprende o es común a todos en su especie sin excepción de ninguno. Es decir, es para todos, es un sistema no solamente para aquellos con capacidad de contribuir, sino que aquellos que no tienen capacidad de contribuir, para aquellos que ejercen tareas del trabajo que no necesariamente son remuneradas y por ende un sistema de capitalización individual no les sirve. Asequible quiere decir que pueda alcanzarse, conseguirse, sin comprarse, pagarse, debe ser financiable y digno, que corresponda o proporcional al mérito y condiciones de las personas y por ende suficiente en relación a las condiciones de vida de esa persona en la vida activa. Esto tiene que ver con tres elementos fundamentales de un sistema, que son su cobertura, es decir, a quienes estamos realmente proveyéndole de beneficios. Segundo, en qué medida esa provisión de beneficios lleva a una solvencia financiera, no a una insolvencia financiera. Y tercero, en qué medida esos beneficios califican como suficientes dados los estándares o normas de la sociedad. Entonces, consecuencia de esta trilogía, cobertura, solvencia financiera y suficiencia, es lo que persigue todo sistema de pensiones de lograr y es la dificultad que hemos tenido. El énfasis en la capitalización individual enfatizó mucho el tema de la solvencia, pero no de cobertura y suficiencia. El del pilar solidario enfatizó sobre todo el de cobertura junto al de solvencia y quedó coja la suficiencia. Y hoy día estamos tratando de incorporar un nivel de suficiencia a los otros dos aspectos del sistema que aquí menciono. El desafío fundamental es comprender y hacer comprender a todos los actores del sistema que el mercado, tal como ha operado en Chile, genera un conflicto entre dos principios básicos de la seguridad. ¿Qué significa esto? Que en el mercado competitivo de cuentas individuales de ahorro, y sobre todo si no es bien regulado, los administradores tienden a clasificar las pensiones según la capacidad de ahorro del afiliado. Y esto lo hemos visto que el rol que hacen las AFP, que han transformado el sistema de pensiones sencillamente en un mercado de ahorro de largo plazo. La gente ahorra y conforme a eso hay un criterio de contribuciones definidas con el cual recién se le puede determinar el monto de la pensión. El principio de equivalencia garantiza la solvencia cuando la seguridad equilibra cada contrato a nivel individual. Entonces, ¿qué es lo que hacen los administradores de AFP? Sencillamente dar una pensión en un contrato individual y no en un contrato colectivo o social. El principal problema de esto es que un mercado de cuentas individuales no regulado es la incompatibilidad entre los principios de equivalencia y de solidaridad. Ellos se traducen en exclusión y en la imposibilidad de desempeño socialmente eficiente. Yo creo que este es el fantasma que nos ha pesado desde el año 1981 adelante, pero como este mercado de ahorro obligatorio ha creado tantos intereses económicos en torno a ello, ha sido difícil reformarlo. El principio de solidaridad implica que los individuos de baja capacidad de ahorro reciben un subsidio cruzado de aquellos de alta capacidad de ahorro para mejorar su acceso a la cobertura del sistema previsional. Dicho esto, cuando uno mira la experiencia internacional, lo que observa es que en general los sistemas tienen lo que llaman un pilar cero financiado con impuestos generales para el alivio de la pobreza. Este puede tener alguna relación con la línea de pobreza, el salario medio, el ingreso per cápita y puede ser universal o focalizado. Y es lo que nosotros hemos resuelto a través del pilar solidario, primero en su versión de APS, PBS y hoy día a través de la versión de la pensión garantizada universal. Pero los sistemas también tienen un pilar contributivo para suavizar el consumo en la vejez. Y no es solo de beneficio definido para autofinanciar una pensión, sino que para distribuir y también para hacer solidaridad. Entonces puede haber un pilar de beneficio definido y distributivo y otro de contribuciones definidas y no necesariamente distributivo, que es lo que el modelo actualmente está planteando. Yo quisiera resaltar acá, señor presidente, un diagnóstico que hicieron expertos internacionales que visitaron el país en el 2018 para asistir a un seminario precisamente de la AFP. Y ellos señalaron 4 temas fundamentales que yo creo que es muy importante recordarlo y ver cómo la actual propuesta los va a resolver.
El primero que dicen es, mire, independiente de si usted va a manejar un sistema de capitalización individual o de reparto, los parámetros con que opera el sistema en Chile han quedado obsoletos o rezagados. Las tasas históricas de retorno a las inversiones no se volverán a repetir. Las reglas de inversión limitan la exposición a activos privados alternativos de largo plazo y la esperanza de vida aumenta, con lo cual la tasa obligatoria de hoy día de 10% es baja en comparaciones internacionales y las edades de jubilaciones han permanecido invariables frente a aumento de la expectativa de vida. Bajo esas condiciones, ni un buen sistema de reparto, ni un buen sistema de capitalización individual va a dar buenos resultados y en consecuencia uno de los objetivos de una reforma es estar supervisando estos parámetros y actualizándolos. El segundo tema es que ellos señalan es que el sistema, tal como ha operado en Chile, no conversa con el mercado de trabajo, no es amistoso con el mercado de trabajo. La ley del sistema se aplica eficientemente en el mercado formal chileno, son ellos los que se les puede fiscalizar que coticen y que lo hagan regularmente, pero si uno no está en condiciones formales en el mercado de trabajo, empieza a tener dificultades para poder cumplir o para que sea fiscalizado. El sector informal es aún significativo y muchos trabajan en forma independiente. Se observa que consciente o inconscientemente la clase media no cumple las exigencias. El pilar solidario tiende a hacerse cargo de la pobreza en la vejez, el pilar contributivo sirve a los ingresos de alto y estable, pero el pilar contributivo tiende a ignorar el trabajo del cuidado y tiene un sesgo de género importante que implica que tal como está diseñado, deja a un alto porcentaje de la población sin pensiones dignas o sin acceder al sistema. El tercer elemento que ellos señalaron en esa oportunidad es que hablaron de que el sistema era ilegítimo, pero no tanto por su origen en dictadura, sino que la lógica del mercado lleva a las AFP a establecer contratos individuales con los trabajadores. No existe una institución independiente que represente el interés de los afiliados. El mercado sin regulación limita la provisión del acceso asequible a pensiones dignas y hay una deuda con los trabajadores para aumentar su confianza en el sistema y reforma. Básicamente lo que decían es que en el mundo entero los afiliados son los dueños del sistema de pensiones, son los dueños de los fondos y por ende tienen injerencia en la forma como esto se administra. Esto es algo que no se ha hecho o se ha hecho muy poco en el sistema chileno y esta reforma yo creo que viene a resolverlo. Y en última instancia ellos dicen, señores, al sistema le falta un componente, en el sentido de que el sistema está compuesto por el pilar solidario de pobreza y el de capitalización, que es de consumo, para aliviar el consumo o suavizar el consumo. Un amplio sector de la clase media no califica en esas categorías y por ende es necesario crear un componente para compensar a quienes tienen una limitada capacidad de ahorro sin ser pobres, en el sentido de que ya hay una generación que pasó por el sistema, que no ahorró lo suficiente y que debe ser de alguna forma compensada. Y eso, además del pilar solidario, implica una redistribución entre generaciones, intergeneracional y un mini reparto, que es lo que ha generado una gran confusión. Aquí lo que se está planteando es un pilar de capitalización colectivo, donde parte de lo aportado e invertido se va a destinar a la solidaridad intergeneracional, pero otra parte va a seguir siendo intrageneracional. El desafío 2 es que el mercado, que nos dijeron que evitaba el riesgo político, hemos visto que no lo hace, en el sentido de que fue capturado por el Parlamento mismo para proveer de un ingreso de emergencia en el caso de la pandemia. Y sencillamente para dar algunas cifras del diagnóstico, más o menos un 36% de ellos, de las personas agotaron su saldo en ese momento que hubo los retiros. Estos fueron de montos, el retiro 1 de sobre 1.400.000, en el retiro 2 también sobre 1.400.000 y en el retiro 3 también. Y los totales fueron bastante significativos. El retiro 1, 2 y 3, en los 3 se retiraron 4.702.226 millones de pesos. Desafío 3, las reformas mismas provistas por este sistema de capitalización han sido insuficientes y esto ha sido resaltado ya por años por distintas instituciones y lo hace también el gobierno en sus propuestas, en el sentido de que las mujeres tienen una mediana en el periodo 2007-2020 sin los retiros de solamente 39.000 pesos como pensión autofinanciada, la cual se eleva con el pilar solidario a 197.000.
En el caso de con retiros, esto baja un poco a 30.600 y 195.000 la financiada con ayudas, perdón, con la solidaridad, con el pilar solidario. Con retiros y pensión garantizada universal, esto subiría muy significativamente más, que son los cálculos que se han hecho, pero lo significativo es que la parte contributiva administrada por el pilar de capitalización individual provee una proporción muy baja en el caso de las mujeres y casi la mitad en el caso de los hombres de la pensión que hoy día se está otorgando. Las experiencias de la reforma entre 1981 a 2022 nos dejan claro que todavía subsisten varios problemas. Previo a 1981, cuando el sistema era contributivo de reparto de beneficios definidos de administración pública y con solidaridad, solo el sector formal estaba cubierto, el informal prácticamente nadie se preocupaba. En la etapa de vejez había una base que era insuficiente y en consecuencia había un desafío de que si uno quería incrementar el sistema contributivo de reparto beneficio definido, podía haber un tema de insolvencia debido a las características demográficas del mercado de trabajo chileno. La reforma del 81, con un sesgo totalmente ideológico, sencillamente cambió lo que era el sistema de reparto por capitalización, pero no capitalización colectiva, sino que en cuentas individuales, y cambió el diseño de beneficios desde beneficio definido hacia contribuciones definidas y administración privada. Esto se tradujo en una mala cobertura que quedó señalada en el informe de la Comisión Marcel, donde 50% quedaba no cubierto, 5% accedía a la pensión mínima garantizada y 45% de la población tenía una contribución de contribución definida, tenía acceso a la PASI, pero esta era insuficiente para darles un nivel de dignidad suficiente. Entonces, en la reforma de 1981, su resultado, y debemos remarcarlo bien, es un tema de suficiencia y de cobertura a la vez, por mucho que se diga que haya ayudado a la solvencia del sistema. La reforma del 2008, que incorporó fundamentalmente el pilar solidario a través de la PBS y APS, de vejez e invalidez, el bono por hijo, el incentivo al trabajador joven, amplió la cobertura, pero no la suficiencia, y el diagnóstico de la Comisión Bravo era que el 44% quedaba bajo la línea de pobreza y 79% bajo el salario mínimo. En la reforma de 2020, cuando se crea la PGU focalizada, hay amplios reclamos por ser considerados no elegibles por pertenecer al 10% más rico. Es decir, hay un tema de clase media que implica que algunos consideran que deberán ser elegibles para ser beneficiarios y actualmente no lo son. La propuesta del gobierno ante estos desafíos a mí me parece que va en el sentido totalmente correcto. Dentro de un ámbito de cambio estructural y lógica de seguridad social, crea un sistema mixto para reincorporar un pilar contributivo, pero con solidaridad, que es uno de los elementos que estamos resaltando que le falta, y restablece los beneficios definidos para algunas condiciones específicas de afiliados según su inserción en el mercado de trabajo. Mejora las pensiones en el pilar solidario a través de elevar el nivel de la PGU, pero con el tema de una discusión bastante significativa, que es que en qué medida se debe elevar la PGU sin desincentivar la cotización, que es el dilema que hoy día tenemos. En el pilar contributivo se debe separar el tema solidario del individual, y creo que la reforma reconoce bien que el 10% va a seguir siendo administrado por gestores privados que van a tener la lógica de la capitalización individual, pero el aporte del empleador va a ser administrado también en una forma de capitalización colectiva y con un componente solidario, cosa que me parece importante. En el pilar de ahorro voluntario se han diseñado los incentivos tributarios correctos de acuerdo a las propuestas que se están haciendo. En respecto a la fortalecimiento de las instituciones que velen por los intereses de los afiliados, se crea esta institución pública autónoma a cargo de funciones de la seguridad social y se reconoce una participación tripartita en la gestión del sistema, cosa que antes no se tenía, con lo cual se está resolviendo este tema de legitimidad. Creo importante en el aporte que quiero hacer de la propuesta actual, hacer este cruce entre los 4 problemas que mencionaron los expertos internacionales, que los parámetros estaban rezagados, el sistema no conversa con el mercado de trabajo, que el sistema es ilegítimo y que al sistema le falta un componente,
con las 7 áreas que resaltaron cuando se presentó la propuesta en la comisión. Aumentar Señor en forma Uthoff, sustantiva. ¿Sí? estamos los 15 minutos para ir redondeando los 5 finales. Ya, perfecto, no. Gracias. Entonces aquí digo, hay instrumentos que se cruzan acá en esta matriz que van precisamente en el sentido de actualizar los parámetros del sistema que quedaron rezagados, el 6% adicional, la equiparación de las tablas de Vila, se plantean beneficios definidos y compensaciones por maternidad y mortalidad, se invierte para maximizar la rentabilidad dentro de niveles tolerables de riesgo y se estima que la PAFE va a aumentar. Cuando se dice que el sistema no conversa con el mercado de trabajo, se van a compensar por tareas del cuidado, se van a hacer seguros por lagunas previsionales, garantías, uso de mecanismos, etc. Sistemas ilegítimos, se crea todo este sistema de seguridad social y la institución pública con participación tripartita para hacerlo. Que al sistema le falta un componente, se va a hacer todo este sistema de transferencia intergeneracional. Entonces, cuando uno ve los diagnósticos que hay y las propuestas que se están haciendo acá, claramente el sistema, la reforma apunta en el sentido concreto. Sencillamente me salto esto dado que me estaban apurando. Ya, como conclusión, quisiera decir que estamos insertos en una sociedad donde la lógica de la capacitación individual, el principal elemento que lleva a repensar los mecanismos instituidos de solidaridad con fines de protección social es el mercado de trabajo, que no ha demostrado una capacidad incluyente. Y si esta no la demuestra, un sistema exclusivamente de capitalización individual no da los resultados por cuanto no se genera el trabajo decente suficiente para todas las personas. El cambio estructural que refleja esta situación obliga a esta solidaridad integral, es decir, de que quienes mayores capacidades de ahorro puedan colaborar con quienes tienen menores capacidades de ahorro. Yo, de manera personal, pienso que el proyecto lo está haciendo, que constituye un componente muy fundamental de un pacto social que el país debe hacer, y este componente del pacto social es el que tiene que ir en el tema, en el área previsional. Muchas gracias, señor presidente, y perdón por alargarme. No, está muy bien. Muchas gracias al señor Andrés Uthoff por su exposición. Vamos a ir a la tercera exposición. Vamos a tener que bajar esa, eso sí, para que... ¿Por la baja? Ok. Vamos a la tercera exposición del señor Joseph Ramos, economista, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente de la Comisión Nacional de Productividad, entre otros elementos en su trayectoria. Así que muchas gracias por estar acá. Nuevamente tiene la palabra a los 15 minutos, al igual que los expositores anteriores, yo le aviso para poder redondear el final. Por el contrario, es un gusto mío estar aquí y ser consultado sobre lo que evidentemente urge. Las pensiones son muy bajas y se requiere una reforma previsional. Yo quiero, a todo esto hay una minuta que yo distribuí, no hay presentación, ustedes me van a escuchar, esto va a ser la antigua. Quiero desarrollar 4 puntos. El primer punto es que la pregunta de fondo de cualquier sistema previsional y ciertamente de todo proyecto es cuál es la tasa de reemplazo que va a brindar. Es decir, qué porcentaje del ingreso líquido de los últimos X años alcanza la pensión y cuánto deseamos que esa tasa sea. Esta es una pregunta valórica, de política, y definitivamente depende de ustedes. Lamentablemente, ni los proyectos del presidente, la presidenta Bachelet en su momento, ni el proyecto de reforma previsional del presidente Piñera, ni el actual del presidente Boric, indica cuál es la tasa de reemplazo al que aspiran llegar con su reforma. ¿Ok? Llamo la atención a ese punto. Esa es la pregunta que deberíamos estar preguntando. Y hay 2 consideraciones respecto a la tasa de reemplazo que yo quiero explicitar esta mañana. Me parece que es más pertinente calcular la tasa de reemplazo de la pareja, es decir, con el ingreso, es decir, la mayoría de los viejitos viven en pareja
Y los que son viudos o viudas, además de su propia pensión, reciben una pensión de sobrevivencia. Entonces, en los cálculos que las estimaciones que yo voy a presentar esta mañana, calculo la tasa de reemplazo respecto al ingreso líquido de la pareja antes. Es el punto 1. Punto segundo, ¿por qué se necesita subir la cotización en 6 puntos? Bueno, es que si pretendemos alcanzar tasas de reemplazo decentes en la OCDE de 65%, necesariamente tenemos que subir la cotización a algo parecido al de ellos. El de ellos es 20, el sistema antiguo era 20, el nuestro es 10. También mover es el pecado original del sistema. El problema, y hay buena noticia y mala noticia. Voy a empezar con la mala noticia. La mala noticia es que, como ya señaló, no sé si Paula o Andrés, la rentabilidad de los fondos ya no va a ser lo que fue en el pasado. El pasado hubo extraordinaria rentabilidad debido a las privatizaciones y cosas por el estilo, pero ahora va a ser la rentabilidad de la bolsa, que es del orden de la bolsa internacional, que es del orden del 4%. Segundo, la esperanza de vida va a seguir, gracias a Dios, va a seguir extendiéndose. Y eso significa una menor pensión. Y en tercer lugar, la tasa de interés al cual se valoriza la mensualidad de la pensión es hoy bastante más baja que en el pasado y es previsible que así se mantenga. La mala noticia entonces es que yo estimo, ahora es cosa que la super DAFP haga, que con los 6 puntos no será suficiente mantener la tasa de reemplazo que tenemos hoy, aún con los 6 puntos. ¿Por qué? 2 puntos de rentabilidad menos, y es como 2,5 menos, significa que la tasa de reemplazo apenas se mantiene. Agréguele 4 años de esperanza de vida, eso bota la tasa de reemplazo en otros 5 puntos. Agrégale la tasa de interés. Creo que la primera conclusión que yo saco es que con las tasas de reemplazo van a ser menores en el futuro de lo que son hoy día. Hay 2 implicancias. Si eso es cierto, vamos a tener que subir la cotización aún más o, tal vez mejor, extender la edad de jubilación. Y hay por supuesto, ojalá que tratemos de formalizar más la gente, pero soy bastante escéptico porque eso corre contra, no la miopía, pero la tendencia a preferir dinero hoy a mañana. ¿Cuál es la segunda implicancia? Si es que las pensiones futuras con el proyecto de ley van a ser inferiores a las actuales, toda la filosofía, la justificación de cuentas nocionales, intergeneracionales para transferir recursos del futuro al presente, se cae. Los presentes ya van a tener una pensión superior a los del futuro. Bueno, vamos a mi tercer punto. La buena noticia. La buena noticia es que la PGU ha mejorado dramáticamente la tasa de reemplazo actual. Y sobre todo para el 75% de las personas con ingresos familiares por debajo de más o menos 1,5 millones bruto. Yo estimo que con la PGU de hoy de 194,000 por persona, que la tasa de reemplazo de la familia mediana, es decir, que tiene un ingreso bruto en torno a 1 millón de pesos y un ingreso líquido de 800, van a tener una tasa de reemplazo del orden de 85%. 388,000 por la PGU de la pareja, más 290, si ustedes tienen la minuta, es el 4A2, 290 por la pensión autofinanciada. En total, una pensión de 678,000
pesos respecto a un líquido actual de 800. Eso para la mediana, es decir, 50% de la familia. ¿Qué pasa con la gente mayor ingreso? Bueno, va a empezar a decaer. ¿Cuánto? Les muestro los cálculos. Con ingreso bruto de 1.500.000 pesos al mes, que es un líquido de 1.200.000, la tasa de reemplazo actual para esas familias cae a 68%. O sea, son igual o mayor a 68%, el que está en el límite del 68%. Entonces, el 75% de las familias van a estar o con tasa de reemplazo en torno a 85 y decreciendo hasta 68. Eso sin aumentar la PGU. Cuarto lugar, ¿qué pasa si se eleva la PGU a 250.000 pesos? Bueno, resulta que los que tenían un ingreso mediano familiar bruto de 1.000.000 de pesos, su tasa de reemplazo va a subir del orden de 85%. Perdón, del 85% a 97%. Los de 1.5 millones que tenían una de 68 en el límite, era igual o mayor a 68, va a subir a igual o mayor a 78. La tasa de reemplazo a todo esto con la PGU actual explica casi 50% de la pensión que la gente va a estar recibiendo. Esa ha cambiado dramáticamente con la PGU. Esa es la buena noticia. Ahora, uno puede decir, bueno, fantástico, subamos la PGU 250. ¿Quién se opone a eso? Bueno, yo me voy a poner. ¿Y por qué me voy a poner? Porque eso cuesta 1.800.000 millones de dólares al año. Quiero cerrar con eso. No es que me oponga a subir la tasa de reemplazo aún más. Es que con 1.8 millones, escuchen esto bien, según la Comisión de Productividad, se pueden doblar las cirugías con los hospitales actuales, trabajando 2 turnos en los pabellones. Doblarlos, eso es a un costo de 800 millones. Y se puede aumentar, como nos sobran 1.000 millones, aumentar en 25% los sueldos de todos los profesores de Chile. Eso es lo que se puede hacer con 1.800.000 millones. Entonces, no es que me oponga a subirlo, sino que creo que hay prioridades mayores. Bueno, para el detalle de los cálculos, le invito a mirar la minuta que tiene 7 cuadros sobre tasas de reemplazo. Y eso, a mi modo de ver, es lo central, sin menospreciar los puntos que tanto Paula como András han hecho. Pero esa, para mí, es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es la tasa de reemplazo que vamos a tener? Y repito, según mis cálculos, pero la Super tiene que hacer esto, ¿no? Joe Ramos, la tasa de reemplazo futura, debido a la caída en rentabilidad, la tasa de interés más baja y la prolongación de la edad de jubilar, esa va a ser menor a la actual. Por consiguiente, no se puede redistribuir recursos del futuro al presente. Por el contrario, de ir en una dirección tendría que ser en la otra. Y en segundo lugar, hay que cuestionarnos si el 6% es suficiente, y yo creo que no lo es. Eso sería. Muchas gracias al profesor Joseph Ramos por su exposición. La minuta está, quienes no la tienen todavía, está en el chat de la comisión. La tienen, perfecto. Muy bien, vamos a abrir la palabra entre los diputados y diputadas aquí presentes para preguntas a nuestros 3 invitados, la señora Paula Benavides, el señor András Uthoff y el señor Joseph Ramos. Se ofrece la palabra diputado Frank Sauerbaum, después diputada... No, por favor, si con la igualdad, la equidad de género, esas cosas ya no Después corren. diputada Jimena Osando. No. No, pero yo justamente por lo contrario te cedo a ti. Es como un antígeno. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias a la diputada Sandón por la deferencia. Preguntarle a don Joseph Ramos
Respecto de una palabra que se ha repetido aquí, que nos ha generado algún grado de sorpresa, cuando el gobierno y algunos expositores también han insistido en compensar, esa es la palabra que se utiliza, compensar la baja remuneración o el bajo o los niveles de pobreza y tratando en el fondo de hacer un proyecto que mejore o que de alguna manera compense, ¿cierto?, estas bajas remuneraciones que se han tenido durante larga cantidad de años. De nuestro punto de vista, ¿cierto?, eso no tiene nada que ver con el sistema de pensiones, sino que tiene que ver más bien con la situación del mercado laboral, tiene que ver con la situación de pobreza que tienen los sectores, ¿cierto?, más desposeídos, y por lo tanto, por eso nos llama la atención que el gobierno insista en esta palabra. Y el tema de la tasa de reemplazo es un tema que nosotros hemos insistido mucho, de que el gobierno nos diga por fin cuál es la tasa de reemplazo a la que se va a aspirar, como en Europa o la propia OIT lo tiene ya definido. El gobierno se ha comprometido a traer el número, así que lo esperamos aquí con ansia. Ojalá después de Navidad lo puedan traer como un regalo. Y esa es una primera pregunta para don Joseph. Y respecto de la informalidad del mercado laboral, a mí también me hace mucho ruido el hecho de que hay un porcentaje chileno, ¿cierto?, que va a terminar pagando este sistema de reparto, y va a haber un grupo, ¿cierto?, cada día mayor, lamentablemente, que va a estar en la informalidad y que va a ser beneficiario de este proyecto o de este sistema, sin aportar lo suficiente. Entonces, la pregunta es si tiene que haber un porcentaje mínimo de cotización previsional para acceder a estos beneficios, y si eso consideraría también en la entrega de la pensión garantizada universal o se entregaría a todo evento de su punto de vista. Yo le agradezco que haga lo que nosotros llamamos el costo alternativo, ¿cierto?, que es cuánto vale el subir la pensión garantizada universal, que son estos 1.800 millones de dólares, y para que la gente sepa también que tiene un costo alternativo poder hacerlo, porque podemos hacer muchas otras cosas. Pero yo también entiendo al gobierno, y no lo quiero justificar con esto, pero cada gobierno tiene su propio prisma o su propio enfoque. En algún momento fue la educación gratuita, bien o mal, ¿cierto?, se ha ido logrando con el paso del tiempo. Y por último, una pregunta a la primera señorita que expuso, que no me acuerdo su nombre, la señora Paula, es respecto de la posibilidad que existe, ¿cierto?, de que los ingresos de los trabajadores han ido subiendo con el tiempo dado la movilidad social, y hay un porcentaje más o menos del 35% de los chilenos que tienen un ingreso mayor a 1.030.000 pesos que se recibiría menos si se establece este sistema de reparto, simplemente porque el gobierno lo estableció de esa manera para hacer un tema solidario con los que tienen menores ingresos. Entonces la pregunta es si a ella le parece bien o qué forma establecería ella de poder hacer este sistema de reparto con una tasa de rentabilidad, cierto, que ya el gobierno ha anunciado va a ser menor que la que establece el propio mercado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No, vamos a juntar todas las preguntas, sí. Un segundo. Diputada Jimena Santos. Muchas gracias, presidente. Lamento que hemos tenido una poca participación de los demás diputados. De verdad creo que esto que es un tema trascendental y somos más o menos los mismos siempre los que estamos acá, haciendo que todos queremos pensiones mejores para... ¿No de acuerdo? Bueno, da lo mismo ya. Bueno, sigamos. Primero que todo, agradecer a los expositores, siempre muy interesante, y a partir por orden, don Joseph Ramos. Primero que todo, una pregunta bastante obvia, porque algunas ya las preguntó mi colega Sauerbaum. ¿Por qué cree que usted que no se transparenta la tasa de reemplazo? O sea, ¿por qué? Porque dijo que todos los gobiernos no lo han hecho, ¿ya? Puede ser porque tal vez la primera vez que se hizo y se transparentó ha sido como el titular siempre para mofarse hoy día de la reforma de pensiones que existe, cuando sacan ese titular donde, no sé si fue en ese minuto José Piñera, dijo que el 100% iba a ser esa la tasa de reemplazo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted cree que hoy día no se transparenta cuando ha sido la pregunta recurrente y que hemos tenido durante todo este tiempo. Luego yo entiendo que existe un costo alternativo
de uso de las platas cuando se dice que se va a aumentar la PGU. Y se agradece que usted tenga la valentía de decirlo, porque en el fondo es políticamente incorrecto, ¿ah? Porque hay un tema político comunicacional, porque hoy día es imposible, es impensable decir que los adultos mayores están bastante mejor con la PGU. O sea, ayer tuvimos posiciones donde se habló de la situación dramática de los adultos mayores hoy día, los más vulnerables, prácticamente que vivían en condiciones de miseria, y efectivamente nosotros sabemos que los que estamos en terreno, sabemos que la PGU ha sido bien recibida, ha sido agradecida, ha sido bien valorada, pero pareciera que no basta con eso, sino que tenemos que seguir hablando de esto, y no podemos hoy día incluso ponerle foco incluso a esos jóvenes adultos que van a ser los que van a llevar por encima la carga y el peso de esta reforma previsional, que es como es y como debe ser también. Entonces, hay una pregunta que la quiero hacer transversalmente para todos, y en el fondo fue algo que también se conversó en la exposición de ayer. ¿Qué les parece, dejando de lado el tema de las mujeres, de las personas que cuidan, de las personas que reciben la pensión básica solidaria, todo eso, o sea, PGU en el fondo hoy día, cuando uno termina deduciendo que los formales, o sea, hoy día los trabajadores formales van a terminar solidarizando, o sea, pagando con los trabajadores que no son formales, pero que a veces ganan más que ellos, pero que por motivos distintos, y muchos porque no han querido cotizar. Porque eso, a mí, yo sigo insistiendo que eso puede ser una piedra de tope y un caldo de cultivo para el día de mañana tener mucho malestar con esto, ¿ya? Eso se lo hago a todos en conjunto. A don András Yutov, él claramente se nota en su exposición, y se agradece también que él colaboró en los inicios de la reforma, porque la exposición de él fue bastante parecida a la que hemos recibido de parte de las autoridades. Solo quiero hacerle una pregunta, dado que él ahora participa del Consejo Consultivo Previsional. En algún minuto, conversando con Salvador Valdés, él nos propuso la idea, que se la planteamos en esta misma mesa al gobierno, la posibilidad de hacer un cambio legislativo para que este mismo Consejo tenga mayores facultades y poder referirse y hacer transformaciones, propuestas a este mismo proyecto, pero desde el mismo Consejo. O sea, no solo lo que usted opina, sino que, por ejemplo, unido a lo que ayer presentó aquí también en esta mesa Cecilia Cifuentes, creo que el apellido de Cecilia, que expuso que si bien coincidían algunas cosas, no 100%, pero sería muy interesante que un consejo de la altura de ustedes tuviera mayor facultades, pero para eso tendría que existir un cambio de legislación. ¿Qué le parece a usted? Y por último, a Paula Benavide, ¿cuáles son los costos, si ella sabe, del APA, dado que va a tener que tener un consejo, que más de algún expositor aquí, incluso transversales, expositores que no han sido marcados de un sector, digamos, ¿no les parece el tema de las subcontrataciones de servicios y el fortalecimiento también del IPS? O sea, ¿vale la pena? ¿Se puede ver por otros lados? Si maneja más o menos ese tipo de cifra. Y quiero unir en este fortalecimiento del IPS, porque muchas veces, si es bien sabido, y lo hemos visto en esta comisión muchas veces, que los actores sindicales generalmente no les gusta, y tenemos varios proyectos aquí que incluso lo quieren impedir, que se exista la subcontratación de servicios, y especialmente por parte del Estado. De hecho, tenemos algunos proyectos presentados aquí por diputados que quieren prohibir eso. Incluso el mismo presidente de la República lo hizo ver también en esta misma comisión, que se opone a esto. Entonces, cuando era diputado, sí. Lo dijo, bueno, cuando era diputado. Entonces, ¿cómo ve usted que se puede compatibilizar esto con esta propuesta de gobierno? Que por un lado tenemos proyectos que quieren prohibir esto, y por otro lado el proyecto mismo indica que va a subcontratar, y hemos sabido que es una práctica que en el fondo no es muy bien aceptada. Y el otro, ¿usted tendría alguna propuesta? Y también podría ser a los tres expositores, del gran problema que es hacerse cargo de la edad legal de jubilación, porque efectivamente es un tema que ningún gobierno tampoco ha querido abordar, y sería interesante que
expertos, como son ustedes, nos propongan algo que puede ser muy transitorio, muy lento, pero que me encantaría que este gobierno y nosotros, siendo partícipes de esta reforma, pudiéramos hacer y tener incluso hasta los costos políticos, tal vez, de hacernos cargo de esta mejora que todo el mundo indica que realmente hay que hacerse cargo de ella. Una propuesta de cómo hacernos cargo de aumentar la edad de jubilación, básicamente. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Una precisión del diputado Sauer Brown. Es que se me olvidó una pregunta que anoté aquí, después vi que no la había leído. A don Joseph, yo leí el otro día un comentario que usted hizo, y también lo dijo aquí, también, pero muy, muy a la pasada, es respecto de hacer o lo entendí yo por lo menos, una PGU como diferenciada, una PGU por familia considerando el ingreso familiar, no solamente el ingreso individual de cada uno de los jubilados. Entonces la pregunta es si usted sería partidario de considerar el ingreso total por familia, que claramente hay una diferencia importante para poder entre hacer un análisis del ingreso familiar completo a solamente hacer un ingreso familiar de una sola pensión de una persona que supuestamente vive sola. Gracias, presidente. Muy bien, tiene la palabra el diputado Andrés Giordano. Gracias, presidente. Varias cositas. Primero, completa, no he podido ya por motivo de presentar la Cámara. Esto es justificado, pero no quería perder la instancia. Tuve la oportunidad de consultar algo, yo sé, enfático en Si puedes apagar, su diputado Giordano, si puedes apagar la cámara para que entre el audio porque te escuchamos entrecortado. Ya estás presente, Ya, eso ya quedó resuelto, pero perfecto. pero perfecto Déjeme el audio. Perfecto. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, ahí dale. ¿Me escuchan? Perfecto, gracias, presidente. Quería consultarle al profesor Joseph Ramos, que fue bastante enfático en su exposición, y también yo se lo he escuchado a otros parlamentarios y parlamentarias de oposición especialmente, ¿no? Que la discusión acá debiese centrarse en las tasas de reemplazo, ¿no? Decía el profesor que en su opinión con la PGU se logran ya objetivos deseados porque las tasas de reemplazo han subido, creo que la palabra que utilizó fue como drásticamente. Pero consulta, ¿no? Y acá comento también, ese análisis de todas formas, esconde que las tasas de reemplazo son altas con la PGU justamente porque los ingresos en general de los chilenos y chilenas son muy bajas, porque las pensiones también son muy bajas y no nos dice realmente algo que a veces se pretende quizás o se suele inferir cuando uno dice que la tasa de reemplazo es elevada, de que las pensiones sean altas. Entonces, mi pregunta para él es, ¿no será mejor, buscando además en los principios de la seguridad social, donde tendemos el principio de suficiencia, es decir, que la pensión alcance para vivir, ¿no será mejor tratar de consensuar cuál es el nivel básico de pensión que le permitiría a un adulto mayor satisfacer sus necesidades bajo la realidad chilena, con el costo de vida, en la situación de inflación además en la que nos encontramos, en vez de solo compararnos con un indicador que puede servir, ¿no?, para visualizar el resultado en países desarrollados, pero no quizás para la realidad chilena, donde tenemos una realidad salarial y una realidad estructural en el sistema de pensiones que viene arrastrando un nivel de precariedad importante. Y sobre lo mismo, ¿no? Sobre el criterio de solidaridad, esto ya es una pregunta más abierta probablemente. Cuando hablamos del principio de solidaridad, que aplica, por ejemplo, en seguridad social para todo, para salud, por ejemplo, tanto lo público como privado, ¿no? En personas sanas financian enfermos cuando uno cotiza en la ISAPRE o cuando uno cotiza en FONASA. Nadie podría pretender que uno financiase su salud solamente de los aportes del 7%. Y lo mismo ocurre incluso cuando uno contrata un seguro privado, entre un seguro colectivo, donde se asumen ciertos riesgos en los que todos financian a la persona que finalmente experimenta, digamos, el riesgo para el que está asegurado. Entonces, se hace la aseveración, se lo escuchaba a la diputada Osandón por su intermedio, presidente, y lo he escuchado también ayer varias veces, ¿no?, que las personas formales van a cargar el costo y van a financiar a los informales que nunca han cotizado, que se asemeja a una caricatura que a veces se ha dicho también, es como que la gente que trabaja va a financiar a la gente que no quiere trabajar o que no quiere cotizar en este caso. Entonces, yo sé que el Ejecutivo está acá solo como oyente, pero creo que también esto, de una u otra manera, desmitifica ciertas cosas y me gustaría ver si el Ejecutivo se puede referir respecto de las condiciones que tiene que cumplir
alguien, por ejemplo, que es informal o alguien que no ha cotizado para el seguro social para efectivamente acceder a los beneficios de este, porque se está suponiendo que todo el mundo puede acceder al seguro social cuando en la práctica tienen que haber cotizado, ¿no? Y no las personas que no han contribuido a este 6% no van a poder acceder a eso. Entonces, yo de verdad me gustaría ver si el subsecretario quizás pueda precisar eso, porque también las preguntas que le hagamos a los invitados van a poder tener ese mismo carácter y quizás Diputado remitirse Giordano, a lo que también está contenido en la reforma. Sí, gracias, presidente. Diputado Giordano, las preguntas al el Ejecutivo toma nota y una vez a la semana está exponiendo, por lo tanto tomará nota, pero no hoy día son solo los invitados. Está bien, presidente. Entonces lo hago como comentario porque creo que eso también, quizás si los invitados se pueden referir, de acuerdo a su estudio, la reforma, cómo impacta realmente el hecho de que esta reforma incentive la cotización en el 6%, incentive la formalización para poder acceder a los beneficios, porque lo que se ha explicado por parte del Ejecutivo, hasta donde entendemos, es que precisamente se tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber cotizado para el 6%, y se pueden referir a esta idea de que finalmente el sector formal termine financiando a la informalidad. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Parece que la diputada Sondón quería precisar eso, solo para precisarlo. Solo precisar, esto justamente, de hecho lo conversamos ayer, lo que pasa es que tal vez por la exposición, y pido disculpas si se entendió mal, se refiere a esas personas que han cotizado menos. Ayer se dio un ejemplo muy claro, que era el comercio ambulante versus la persona que tenía un comercio formal. Yo creo que todos entendemos, diputado Giordano, así que estamos todos por unas mejores pensiones, claramente. Bien, diputado Juan Santana. Gracias, presidente. Yo tengo 3 consultas que son súper puntuales. Las 2 primeras de ellas son para don Joseph Ramos y me gustaría que ahondara en este análisis que realiza sobre las tasas de reemplazo, pero considerando principalmente que el 72% de los adultos mayores en nuestro país tienen pensiones inferiores a lo que son el salario mínimo, ¿no? Entonces me gustaría que dentro de su análisis pudiese ahondar más aún considerando este aspecto. Lo segundo que le quería consultar es si, tal como se ha aseverado en esta comisión, si es que las tasas de reemplazo futuras van a caer, ¿cuán importante o cuánto valor él le asigna a que la industria tenga comisiones eficientes? Me gustaría que también se pudiese referir a aquello. Y para don András Uthoff y Paula Benavides, quería preguntarle si es que, a propósito de la sesión del día de ayer, si es que consideran que el rol del sistema de pensiones solamente debe reproducir desigualdades del mercado laboral o puede hacer compensaciones desde el punto de vista del ingreso. Gracias, diputado Santana. Diputado Leal. Gracias, señor presidente. Saludar a los invitados y a los colegas. Quisiera hacer una consulta a la señora Paula Benavides. Distintos especialistas, tanto en columnas de opiniones, medios de comunicación y también acá en esta comisión, han planteado que la derogación del decreto ley 3.500 no es la herramienta adecuada para legislar, entre otras cosas porque la gran mayoría de los artículos se mantiene prácticamente idénticos. Por ejemplo, también se ha expresado que esta reforma contiene cosas que son muy similares a la reforma del 2017-2018, pero que la técnica legislativa que se ha utilizado no sería la adecuada. Ya, eso también lo manifestó la señora Paula Benavides. Yo le quiero preguntar cuál es su opinión respecto de la derogación del decreto ley 3.500, si es la adecuada o no, si mantiene esa postura que ha sido aquí al menos mayoritariamente por los especialistas expuesta. Postura que también mantuvo don Rodrigo Valdés, también lo he leído en algunas columnas, que tal vez sería innecesario, así que me gustaría consultarle a ella qué opina al respecto de eso. Gracias, diputado Leal. Yo tengo 2 preguntas, una para la señora Paula Benavides y el señor Joseph Ramos. ¿Qué criterios nos sugerirían para ir determinando la discusión respecto a la tasa de reemplazo? Nosotros como comisión pedimos para votar en general 3 sesiones específicas, una sobre la separación de la industria, que ya tuvimos, otra sobre tasas de reemplazo y otra sobre sostenibilidad financiera, antes de votar en general. Entonces, preparando esa reunión, ¿qué criterios y si es una tasa de reemplazo o son distintas dependiendo de la condición socioeconómica de las distintas personas? Esa pregunta para
tanto para el señor José Ramos como para Paula Benavides. Y para el señor András Utov, una pregunta respecto a la experiencia comparada y capitalización individual. De vez en cuando aparece en la prensa que un país en específico está abriéndose a la capitalización individual. Entonces, en términos más bien de stock, no de flujo, porque claro, cuando uno se abre y solo aporta una pequeña parte de la porción, es capitalización individual, es distinto que en términos de la pintura completa, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo ve usted respecto a este porcentaje que al final va a ser 60 y algo por ciento contra 30 y algo por ciento si lo hacemos 10-6 en los mismos términos como lo propone el gobierno? No hay más preguntas, vamos en el mismo orden. Primero Paula Benavides, después András Utov y después José Ramos. No más de 8 minutos cada uno para que alcancemos en el tiempo. Adelante, señora Paula Benavides. Gracias, presidente. Comienzo por la consulta del diputado Sauerbaum respecto de la posibilidad de que, digamos, se generen estas compensaciones de ingresos con solidaridad dentro del Seguro Social. Ahí mencionar que en la experiencia internacional, donde normalmente encontramos esquemas que tienen solidaridad, que son colectivos, ¿verdad? Es habitual que haya medidas que son progresivas, o sea que en las reglas de cálculo de la pensión de alguna forma se privilegian ciertas rentas bajas. Probablemente en Chile no estamos acostumbrados a elementos de solidaridad porque hemos tenido, ¿verdad?, en los últimos 40 años únicamente un sistema de capitalización individual dentro de nuestro pilar contributivo. Pero es normal que existan elementos de solidaridad intrageneracional dentro de los sistemas, y la propuesta que hemos conocido del gobierno lo incorpora, ¿verdad?, a través de este cálculo, donde una parte de la cotización que se reconoce en el Seguro Social es respecto del salario promedio. Hay mecanismos de ese tipo en diversos sistemas, y una de las virtudes que tiene incorporar eso es que es una lógica de seguro, no es una redistribución, la forma en que yo lo veo, no contributiva, porque nosotros no conocemos, ¿verdad?, la trayectoria laboral que vamos a tener, enfrentamos distintos riesgos en el mercado laboral, entonces puede que nos ocurra que estemos sobre el promedio, puede que nos ocurra que estemos bajo el promedio, y de alguna forma ese es un pequeño elemento de solidaridad que busca dar una protección en el marco de las cotizaciones, porque es condicional a cada cotización, ¿no? No es no contributivo, pero busca dar una protección frente a los riesgos del mercado laboral. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un diseño positivo, y además tiene la virtud de poder generar incentivos, ¿verdad?, a la formalidad en los sectores de más bajos ingresos, ya que sus cotizaciones son premiadas. Después, respecto de la consulta de la diputada Osandón en torno al APA, ¿verdad?, al Administrador Previsional Autónomo, como comentaba durante la presentación, esta es una institución que es importante, que tiene unas labores y unas tareas relevantes en materia previsional, particularmente en la PGU y otros beneficios, pero está concentrada en esas tareas. Entonces, desde mi punto de vista, desarrollar el APA al interior del IPS probablemente no sea la mejor alternativa, sino que sea más óptimo crear el APA por fuera, porque la mayoría son todas funciones nuevas, pero con estas amplias posibilidades de subcontratación que pueden también incluir al propio IPS, por ejemplo, para utilizar sus oficinas, etc. Y en términos de cuáles son los costos de aquello, bueno, el informe financiero de las autoridades tiene identificado los costos de la creación del APA, que tienen 3 grandes elementos: uno, el incremento de dotación; otro, la subcontratación de funciones; y tercero, desarrollo de capacidades para gestionar el cambio. Eso está incorporado en el informe financiero. Pero lo más importante para mí sería que se pudiera analizar y sopesar la posibilidad de crearlo para que sea mucho más ágil y segura la implementación en forma independiente del IPS, pero con estas amplias posibilidades de subcontratación, porque si no, igual para el propio IPS los retos van a ser bien significativos. El diputado Giordano consultaba también respecto de esta materia de los requisitos de acceder al Seguro Social, ¿no?
Y ahí mencionar que en general los beneficios del seguro social son todos proporcionales. Entonces, si alguien no cotiza en el seguro social o cotiza muy poquito, recibe muy poco. Y vemos una tendencia en distintos países que cuando se establecen requisitos de años de cotizaciones para acceder, por ejemplo, que haya cotizado al menos 10 años o 15 años, se generan efectos regresivos importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la mitad de las mujeres cotiza menos de 15 años, pero claro, contribuirían a un sistema y no obtendrían nada. Entonces, los requisitos de años cotizados son complejos. Creo que es más positivo en realidad tener beneficios más continuos que parten bajo. O sea, si cotiza poco, se recibe poco, que van reconociendo ese esfuerzo de cotizaciones que hacen las personas, y así está estructurado en términos generales el seguro social. De hecho, hay un estudio, por ejemplo, para Estados Unidos que muestra que los elementos progresivos que tiene el diseño del seguro social en Estados Unidos son más que compensados, ¿verdad?, por elementos regresivos que se producen, por ejemplo, en años cotizados o en la mayor expectativa de vida que tienen también las personas de más altos ingresos. Y por eso es clave también la incorporación de algunos elementos progresivos en el diseño. El diputado Santana consultaba respecto de la procedencia, ¿verdad?, de si los sistemas solo debieran reproducir las desigualdades del mercado laboral o pueden haber compensaciones. Como comentaba recién, desde mi punto de vista, yo creo que hay que considerar que el mercado laboral tiene riesgos, que no sabemos cuál va a ser nuestra trayectoria y que por lo tanto incorporar elementos de seguro que permitan generar, digamos, una mayor estabilidad es algo que es positivo. Y finalmente, respecto de la consulta del diputado Leal en cuanto a la derogación del decreto ley 3500 y la técnica legislativa que se optó, claro, desde mi punto de vista no es la ideal. Probablemente hubiese sido también más fácil para la tramitación y la discusión que hubiese sido una modificación. Si no se repiten muchos artículos, se hace mucho más extenso. Hay que tener mucho cuidado además con todas las referencias que esto implica para un sinnúmero de otras leyes que están vinculadas con el decreto ley 3500, pero bueno, esa es la forma en que está estructurado el proyecto y por lo tanto yo creo que ya es como un hecho sobre el cual hay que trabajar y sobre todo tener las precauciones principalmente respecto de todas las referencias en el resto del marco normativo de la seguridad social. Muchas gracias. ¿Y sobre las tasas de reemplazo? Estaba a la vuelta de la página, por eso no lo vi, perdón, presidente. Y sobre las tasas de reemplazo, yo creo que sería, así como usted mencionaba, presidente, que han tenido estas sesiones dedicadas a temas específicos, creo que sería muy valioso que pudiese existir también una sesión dedicada a este tema, donde las autoridades de gobierno y sus equipos pudieran presentar, ¿verdad?, las estimaciones que se tienen de tasa de reemplazo, pero también las proyecciones, o sea, con y sin reforma, y qué va a pasar con la generación en los próximos 10 años, en los próximos 20 y 30, pero también el riesgo que hay detrás, porque muchas veces uno dice, no, mira, con este esquema aumenta más la tasa de reemplazo, pero con mucho riesgo, entonces puede que haya escenarios donde pocas personas lo cumplen, y de ahí uno entiende también el rol de compartir riesgos y el rol de la solidaridad. Y mencionar respecto de estos dos precedentes. Uno, en la discusión, por ejemplo, que tuvieron en Reino Unido, con una comisión de pensiones en el 2004, ahí se establecieron objetivos de tasa de reemplazo para la discusión. Esa es una referencia sobre metas de tasa de reemplazo que es comúnmente citada en la literatura, en la Comisión de Pensiones de Reino Unido del año 2004, y que son por tramos de ingreso, ¿verdad? No recuerdo, son quintiles, en realidad tramos de ingreso. Y respecto de esta materia también, hay bastantes desarrollos en la OCDE y se sugiere, justamente por lo que mencionaba la incertidumbre, que junto con definir metas se definan tolerancias al riesgo de insuficiencia, dado que hay incertidumbre. Entonces, por ejemplo, uno podría desear que el objetivo de aliviar la pobreza queremos que se cumpla en el 100% de los casos, porque ese es un objetivo que no queremos transar. Pero en la construcción de estas tasas de reemplazo, que uno podría decir, quiero que al menos sea 100% para los ingresos más bajos, 80, 60, qué sé yo,
definir qué tolerancia tengo en distintos escenarios de riesgo a que eso se logre. Y, por ejemplo, hay países que hablan de que se cumplan el 80% de los casos, etcétera, y eso se puede simular. Creo que ese análisis de tasas, incluyendo las proyecciones y el análisis del riesgo, sería muy valioso. Muy bien, muchas gracias. Le fijó la agenda al gobierno para la próxima reunión, que justamente es sobre eso, así que muy bien. Tiene la palabra don András Uthoff para contestar las distintas preguntas, ojalá no más de 8 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Parto por la más sencilla. Preguntaba la diputada Sandón sobre qué opinábamos del cambio legislativo para que el Consejo Consultivo Previsional amplíe sus facultades. Es algo que desde el mismo Consejo nosotros hemos venido reclamando hace tiempo, entonces claramente yo tengo una posición favorable como la mayoría de los miembros. Paula ahora es miembro del Consejo también, ha sido muy bienvenida y un gran aporte, pero creemos que nosotros podríamos colaborar más allá de evaluar lo que significan los efectos fiscales y sobre el mercado de trabajo, de modificar los parámetros del pilar solidario. Como hemos visto en las presentaciones que hemos hecho acá, el sistema de pensiones tiene debilidades más allá del pilar solidario e implicaciones sobre el bienestar de la población mucho más allá del pilar solidario. En consecuencia, creo que sí, yo estaría totalmente en favor de un cambio legislativo en ese sentido. Respecto a que el sector formal va a terminar solidarizando con el trabajador informal, creo que hay que matizar bastante esa aseveración. Primero, no olvidemos de que hay un pilar no contributivo que va para el alivio de la pobreza, y este 6% se está pensando precisamente, voy a usar la misma palabra que a algunos les molestó, de compensar por aquellos riesgos en el mercado de trabajo de algunas personas. Yo quiero hacer dos aseveraciones aquí. Uno, la cuota de seguridad social, o sea, la cotización a la seguridad social, jamás ha sido propiedad en otros países del afiliado. Puede haber una relación entre esa cotización y el beneficio que se hace a través de contribuciones definidas o algún beneficio definido que trate de vincular ambas cosas. Pero la propiedad, exactamente como se ha hecho en Chile, es algo que partió del año 81 acá en Chile con mucha exageración. Yo creo que es muy importante en el caso de esta reforma que el 6% viene de parte de los empleadores y es una cotización para la seguridad social, para hacer la solidaridad necesaria para que el sistema opere como debe ser. No es el aporte que hace el trabajador, que es uno de los argumentos que se podría dar. Además, aquel que empieza a evadir el sistema seguramente también va a estar evadiendo el nivel de las prestaciones que recibe, ya que muchas de ellas dicen relación con el nivel de la cotización con que está aportando estos nuevos subsidios. Quisiera, respecto a la edad legal de jubilación, que también se preguntó, yo desgraciadamente no puse todas las láminas debido a que se nos acotó a 15 minutos la presentación, pero hay una lámina que dice que uno de los factores estructurales del sistema chileno donde opera es el mercado de trabajo, que es lo que estamos viendo en toda la discusión, y precisamente es muy sensible a lo que es el mercado de trabajo cercano a las edades de jubilación. Entonces, antes de ampliar o modificar la edad legal de jubilación, yo creo que tenemos que hacer un análisis muy sensible de son las condiciones laborales de los trabajadores de la tercera edad. Muchos de ellos están trabajando para subsistir más que para poder seguir ahorrando para la vejez en un sistema que ven que no les da mayores significados. Entonces, creo que es un tema que hay que discutir. Estamos en un proceso de envejecimiento muy significativo en Chile. Evidentemente vamos a tener que cambiar la edad de jubilación, pero hay que hacerlo en relación a las condiciones del mercado de trabajo. Respecto a la forma de valorar los beneficios, si con tasa de reemplazo o niveles absolutos, yo comparto un poco la posición del diputado Giordano. Creo que en una sociedad que se va a envejecer tremendamente, podemos tener tasas de reemplazo muy cercanas a los niveles de ingreso que no eran muy buenos durante la vida activa, pero que no significa que vamos a tener una situación de los adultos mayores muy significativa. Por cierto, esto hay que analizarlo en el contexto de lo que planteo yo, de que hay otras necesidades en el país, pero claramente yo creo que solamente focalizarlo con la tasa de reemplazo no es lo correcto de hacer. Termino, señor presidente, con su pregunta respecto a la evidencia internacional sobre capitalización individual y otro tipo de
de administración de las cotizaciones, que es el reparto o la capitalización colectiva. Déjeme explicarle que cuando surgió el modelo chileno, el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo utilizaron como ejemplo para reforma y lo establecieron en la condicionalidad de los préstamos que hacían por el problema de la deuda en los años 80 y 90. Y la mayoría de los países no estaban en condiciones de hacer la sustitución que hizo en Chile, que se hizo bajo condiciones muy especiales, que implica financiar el costo de la transición. Y ahí es donde surgieron la mayoría de los sistemas mixtos o sistemas paralelos. Lo que ha observado la gran realidad internacional es que tanto en los países de Europa Oriental que hicieron la reforma como los de América Latina, están revertiendo la situación para avanzar más hacia sistemas con criterios de seguridad social, como se está planteando en este ente, que mantener un pilar muy significativo de capitalización individual. Hay un buen libro de la OIT que plantea la reversión de estos fenómenos de capitalización, que es importante que se analicen al respecto. Pero en general, la capitalización individual es un complemento al sistema que está operando en la mayoría de los países. Cuando ha operado de forma sustitutiva no ha dado resultado porque claramente hay beneficios mayores en el sistema de seguridad social que en el otro, y cuando se ha hecho en forma mixta o complementaria mantienen relativamente la proporción y hacen muy significativo el pago de garantías en todas las sociedades por los mismos problemas que tenemos acá, del subempleo, la pobreza, que impide que algunas personas puedan cotizar. Muchas gracias y estamos a su disposición. Muchas gracias por su respuesta y comentarios. Tiene entonces, para finalizar, la palabra el señor Joseph Ramos para contestar las distintas preguntas, al igual que en los casos anteriores. Ojalá ajustarse a los 8 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Mire, la tasa de reemplazo no son altos, ya me olvido quién hizo la pregunta, no son altas solo para los salarios bajos. Efectivamente, gracias a la PGU, mientras más bajo el salario, más alto tiende a ser la tasa de reemplazo. Si usted va en la minuta, con salarios medianos, es decir, lo que la mitad de la población gana menos de $1 millón de pesos familiares, esa es la mediana, esto no ya no es mínimos. La tasa de reemplazo es 85%. Y mientras más bajo vas, tiende a subir. Entonces no se limita solo a la gente que gana re poca plata. ¿Cómo compara esto con el salario mínimo? Alguien me preguntó, ¿muchos ganan menos del salario mínimo? Sí, pero eso es el concepto que yo uso, la tasa de reemplazo de la pareja, que creo que es el concepto básico. Porque si cada uno de la pareja recibe una pensión igual al salario mínimo, eso es una pensión de 800,000 pesos. Esa es una tasa de reemplazo elevadísima para esa familia. Entonces, creo que el concepto de la pareja es lo clave. Me preguntaron el efecto de las tasas de reemplazo por las altas comisiones. Efectivamente, creo que las comisiones de la AFP, las antiguas, no las nuevas, no modelos, etcétera, las antiguas, se han mantenido altas porque hay poca competencia entre ellos para eso. Desafortunadamente, la comisión, todo es beneficio, ¿no? Yo estimo será 0,5, 0,7%. Eso se podría ahorrar. Y eso básicamente en vendedores. Una manera de lograrlo a todo esto es simplemente licitar parte del stock, cosa que fue recomendado por la Comisión Marcel, creo que también por la Comisión Bravo. Es decir, no solo licitar los nuevos, sino licitar los viejos, y ahí automáticamente las AFP bajarían incluso las antiguas sus comisiones. Pero el efecto de las comisiones es, como digo, como 0,7 de un punto. Entonces el efecto sobre las pensiones es muy bajo, será aumentarla tal vez 4% o algo así. Todo es positivo, pero es bien poco. ¿Por qué no se ha transparentado en distintos gobiernos? Bueno, yo creo que una razón que no se transparentó es porque eran insuficientes. La presidenta Bachelet propuso aumentar la cotización en 5 puntos, 3 por individuales, 2 colectivos, pero eso aumentaría
50% si estos factores a futuro no fueran en la otra dirección, pero los factores a futuro son mucho más fuertes que eso. 5 iba a ser insuficiente. El presidente Piñera propuso 6. 6 también iba a ser insuficiente. Lo que ha cambiado el partido es la PGU. La PGU ha cambiado esto dramáticamente. Y eso hace que tal vez con 6 puntos apenas mantengamos la actual. Pero yo temo que no. Yo creo que la tendencia hacia abajo es que incluso con 6 puntos va a ser insuficiente. Por eso creo, y quiero resaltar este punto, la redistribución intergeneracional que se propone se cae. Porque se propone transferir de las futuras a las actuales, cuando las futuras, creo yo, van a tener menos pensión que las actuales. Sí hay un argumento para tener redistribución dentro de cada generación. La PGU hace eso, ¿no? Porque va a todo el mundo, entiendo yo, según su edad, ni siquiera cuánto ha cotizado. Y la PGU tiene la ventaja que viene de impuestos generales. En cambio, la cotización viene solo del ingreso laboral. Y el ingreso laboral, como ustedes sabrán, es el 50% del ingreso que se genera en el país. Entonces, es mucho más progresivo hacerlo en impuestos generales que redistribuyendo dentro de la cotización. La edad legal obviamente tiene que extenderse. Es políticamente difícil, pero ojalá que todos los partidos se den cuenta cuando a ellos les toque ser gobierno, van a tener que hacerlo. Entonces, es mejor momento cuando uno va a hacer una reforma que va a dar muchos beneficios en distintos ámbitos. Entonces, incorporemos esto, obviamente, con gradualidad en el tiempo. PGU diferenciado. Alguien me preguntó algo al respecto. Yo creo que un PGU diferenciado es un mecanismo, o sea, la distribución intergeneracional, dentro de cada generación, mejor dicho, intrageneracional. Se puede también, si hay grupos específicos que uno quiera beneficiar, se puede hacer también con un PGU diferenciado que tiene la virtud que viene de impuestos generales y no de la mitad del ingreso nacional, que es el ingreso laboral. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor José Ramos. La verdad que queremos agradecerle a nuestros 3 invitados de hoy día, muy buenas e interesantes exposiciones que generaron además buenas preguntas y una conversación cruzada entre los integrantes de la comisión para avanzar en los distintos aspectos. Así que agradecerle especialmente a la señora Paula Benavides Salazar, economista, directora de Espacio Público, consejera en el Consejo Fiscal Autónomo, al señor András Uthoff, economista también del Consejo Consultivo Previsional. Entiendo que la señora Paula Benavides también del Consejo Consultivo Previsional. Sí, disculpen, no venían las minutas. Y al señor José Ramos, economista, bueno, con una amplia trayectoria en distintas comisiones y que habla en propiedad. Entonces, así que le agradecemos mucho las exposiciones. Es posible entonces que los estemos invitando también después para la discusión en particular de algunos de los temas específicos. Así que muchas gracias a ustedes. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.